Ahora vamos a estudiar la descomposición rectangular de vectores. Dice así. Es un procedimiento que consiste en expresar un vector en función de otros dos vectores, los cuales van a ser mutuamente perpendiculares y se les va a denominar componentes rectangulares. Muy bien, para poder entender mejor esta definición vamos a ver acá un ejemplo de la vida real. Vemos una persona que está jalando el trineo donde está su menor hijo. La fuerza que él imprime lo voy a representar mediante un vector y va a formar un ángulo con respecto a la horizontal. Le voy a poner ángulo alfa. Esto lo vamos a representar aquí en la parte inferior. Colocamos aquí el vector A. Vemos que forma un ángulo y aquí tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Hay que recordar que al eje X se le conoce como eje de las abscisas o también eje horizontal, y al eje Y se le denomina eje de las ordenadas o eje vertical. Recuerden que en la descomposición rectangular este vector lo voy a descomponer en dos vectores. Entonces eso lo vamos a trabajar aquí en la parte derecha. Tenemos aquí el vector A y lo voy a descomponer en dos vectores. Recuerden que debo de partir del origen y terminar en el extremo. Ahora vamos a hallar este lado en función del módulo conocido y el ángulo. Como está a su costadito, esto vendría a ser A coseno de alfa, porque está a su costadito. Y el que está a su frente va a ser A seno de alfa. Ahí está. Ahí tenemos los valores. Ahora, aquí en la parte derecha vamos a colocar el vector horizontal, ¿correcto? Al cual le voy a denominar A sub X. Ahora, A sub X es el componente horizontal o en las abscisas. Y como pueden apreciar, estos dos valores van a ser iguales. Ahí lo tenemos. Entonces, si a mí me piden el valor de este módulo, va a ser igual al módulo del vector que nos dan en un inicio por el coseno de alfa. No lo olviden. Ahora, este vector lo voy a colocar aquí en el eje Y y lo voy a denominar A sub Y. A sub Y va a ser el componente vertical o en las ordenadas. Y como ustedes pueden apreciar, ellos dos van a tener que ser iguales. Ahí lo tenemos. Entonces, estimados amigos, en resumen, este vector se va a descomponer en dos vectores que se van a ubicar en el eje X y en el eje Y. Y si quiero hallar sus valores, basta con conocer el módulo del vector y multiplicarle por coseno si está en el eje vertical o por seno si está en el eje horizontal. Muy bien, continuamos. Ahora, para determinar la resultante de un sistema de vectores por este método se siguen los siguientes pasos. En primer lugar, cada vector se descompone rectangularmente respecto de un sistema de ejes coordenados arbitrariamente elegido. Eso es el paso 1. Paso 2. Se determina la resultante en cada eje cartesiano, tanto en el eje X como en el eje Y. Esto ya lo vimos anteriormente. 3. El módulo del vector resultante se halla aplicando el teorema de Pitágoras. Muy bien, como vamos a tener dos vectores y van a formar 90 grados, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar el módulo del vector resultante. Ahora, la dirección del vector resultante respecto al eje X se determina mediante la función tangente. Aquí lo tenemos. Para poder entender mejor estos pasos, vamos a hacer los ejercicios. Ahí va a ser más entendible. El primer ejercicio dice así. Calcular el módulo de los componentes rectangulares del vector cuyo módulo es de 80. Tenemos aquí en un principio el gráfico y vamos a resolver este ejercicio de dos formas. En la primera forma aquí nuevamente he colocado el gráfico y voy a colocar el módulo, el cual es 80. Ahora, voy a descomponer este vector en dos vectores, tanto en el eje X. Aquí le voy a colocar A sub X y en el eje Y, A sub Y. Muy bien. Ahora vamos a hallar A sub X.
el cual es igual al módulo del vector A multiplicado por su coseno de 53 grados. Recuerden que es coseno porque está a su costadito, no lo olviden. Entonces acá tenemos A sub X es igual a 80 por 3 quintos. Profesor, simplificamos. Claro que sí, Leo. Le vamos a sacar quinta, acá sería 16, quinta, acá sería 1. Procedemos a multiplicar. El módulo del vector A sub X sería 48 unidades. Ahora vamos a hallar el módulo de A sub Y, el cual va a ser A por seno de 53 grados. Muy bien, vamos a reemplazar. Acá sería 80 por 4 quintos. 4 quintos es el valor de seno de 53 grados. Profesor, sacamos quinta. Muy bien, quinta 16, quinta 1. 16 por 4 sería 64. El módulo del vector A sub Y. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a explicar el primer ejercicio, pero mediante una segunda forma, aplicando los triángulos notables. Tenemos aquí el vector cuyo módulo es 80. Este vector lo vamos a descomponer en dos vectores partiendo del origen y terminando en el extremo. Aquí en la parte inferior voy a volver a graficar estos tres vectores. Recuerden que va a formar un ángulo de 90 grados. Este ángulo es de 53 grados. Y la pregunta es ¿cuánto vale este ángulo? A ver, profesor, estos tres ángulos deben de sumar 180 grados porque se trata de un triángulo. Como él es 90, ellos dos tienen que ser 90. Por lo tanto, esto sería 37 grados. Muy bien, Leo, te felicito. Ahora, este triángulo es conocido. Es un triángulo notable de 37 y 53 grados, cuyos lados son 5K, 3K y 4K. Muy bien, vamos a reemplazar. Aquí sería 3K, aquí sería 4K y aquí sería 5K. Vamos a hallar el valor de K. Esto se va a dar aquí en la parte izquierda. Pregunto, 5 por cuánto es 80. Profesor, sería 16. Muy bien. Ahora sí vamos a reemplazar. Mira, acá sería 3 por 16. Esto vendría a ser 48. El módulo del vector A sub X. Ahora vamos a reemplazar aquí. Sería 4 por 16. Esto sería 64, el módulo del vector A sub Y. Y de esa manera tenemos los módulos correspondientes. Profesor, está más fácil. Claro que sí, Leo, pero eso va a depender de ti y de los estimados amigos que nos están viendo cuál forma elegir. Muy bien, pasamos al ejercicio número 2. Dice así. Calcular el módulo de los componentes rectangulares del vector B cuyo módulo es 50. Tenemos aquí el gráfico. Voy a explicar este ejercicio mediante la primera forma, ¿correcto? Vamos a descomponer este vector. Colocamos su módulo, el cual es 50. Lo descomponemos, partimos del origen y terminamos en el extremo. Como conocemos el ángulo y el lado, entonces podemos hallar los demás lados. Recuerda que aquí este lado de manera vertical va a ser 50 por el coseno de 74 grados. Recuerda que es coseno porque está a su costadito. Y aquel que está a su frente va a ser 50 por el seno de 74. Ahí lo tenemos. Muy bien, vamos a hallar cada uno de ellos. Voy a colocarle aquí B sub Y, ya que está en el eje Y. Esto va a ser igual a 50 por el coseno de 74 grados. Hay que recordar este triángulo muy conocido. Aquí lo tenemos, 16 grados y 74 grados. Los lados son 25, 24 y 7. Muy bien, coseno de 74 va a ser 7 sobre 25, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Profesor, simplificamos. Muy bien, vamos a sacar 25ava, acá sería 2, 25ava, acá sería 1, 2 por 7 sería 14. El módulo del vector B sub Y, es decir, del vector que está en el eje vertical. Ahora vamos a hallar B sub X, el cual es 50 por seno de 74. Seno de 74 es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 24 sobre 25.
Profesor, simplificamos. Muy bien, sacamos 25ava, sería 2, 25ava 1. Multiplicamos y tenemos el módulo del vector b sub x, que es 48 unidades. Y de esa manera la respuesta del ejercicio número 2. Continuamos. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 3. Dice así: calcular el módulo de los vectores rectangulares del vector cuyo módulo es de 40. Tenemos aquí el gráfico, estimados amigos. Vamos a realizar este ejercicio mediante la primera forma. Aquí nuevamente he colocado el gráfico, colocamos su módulo, el cual es de 40, y vamos a descomponer este vector, partiendo del origen y terminando en su extremo. Hay que recordar que estos dos vectores forman 90 grados, ¿correcto? Muy bien, como conocemos un lado y el ángulo, puedo conocer los demás lados en función de ellos dos. Acá, por ejemplo, sería 40 coseno de 30 grados. Coseno porque está a su costadito. Y aquí quien está a su frente sería 40 seno de 30 grados. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hallar en primer lugar c sub y, el cual es igual a 40 seno de 30 grados. ¿Correcto? Sería c sub y porque miren, es paralelo al eje y. Profesor, no conocemos el ángulo de 30 grados. Muy bien, este triángulo notable lo voy a colocar aquí. Ahora, seno de 30 hay que recordar que es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 1 sobre 2. Ahí lo tenemos. Ah, ya, profesor. Ahora vamos a simplificar. Sacamos la mitad. Mitad de 40 sería 20, mitad de 2 sería 1. C sub y sería 20 unidades. Ahora llamo C sub x, quien es igual a 40 por el coseno de 30. Hay que recordar que coseno de 30 es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Profesor, simplificamos. Claro que sí, Leo. Sacamos la mitad. Mitad de 40, 20. Mitad de 2 sería 1. C sub x sería 20 raíz de 3 unidades. Ahí tenemos los módulos tanto del vector c sub y como del vector c sub x. Ahora nos vamos al ejercicio número 4. Dice así: calcular el módulo de los componentes rectangulares del vector cuyo módulo es 6 raíz cuadrada de 2. Tenemos aquí, estimados amigos, el gráfico. Vamos a realizar este ejercicio mediante la segunda forma, es decir, aplicando triángulos notables, ¿correcto? Colocamos aquí el vector de color rojo cuyo módulo es 6 raíz cuadrada de 2. Lo descomponemos en dos vectores, 1, 2. Estos dos vectores recuerden que forman 90 grados. Este ángulo es de 45 grados. Y como estos dos tienen que sumar 90, esto también sería 45 grados. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, hay que recordar el triángulo notable de 45 grados. Claro que sí, Leo. Aquí en la parte superior lo tenemos. Muy bien. Vamos a reemplazar los dados. Acá sería raíz de 2k. En vez de a le voy a colocar k. Acá también vendría a ser k y acá vendría a ser k. Ahora podemos apreciar que estos dos lados son iguales. Colocamos bolita, bolita. Muy bien, trabajamos aquí en la parte izquierda. Profesor, ¿se puede ir raíz cuadrada de 2? Claro que sí, Leo. Y de esa manera obtenemos el valor de k. Como tenemos aquí el valor de k, reemplazamos. Esto vale 6 y esto vale 6. Tenemos los módulos tanto del vector que está en el eje x y en el eje y. Y la respuesta del ejercicio número 4. Continuamos. Ejercicio número 5 dice así: hallar el módulo del vector resultante. Tenemos aquí, estimados amigos, el gráfico. Aquí en la parte izquierda lo he colocado nuevamente para hacer la resolución. Hay que recordar que los vectores tienen que estar en el eje X y en el eje Y. Como este vector no está en el eje correspondiente, lo vamos a descomponer, partiendo del origen y terminando en el extremo. Hay que recordar que estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados y van a reemplazar a este vector. Ahora, este ángulo
conocido corresponde al triángulo notable de 37 y 53, cuyos lados son 5K, 4K y 3K. Ahora, la hipotenusa es 5K, pero acá es 5, entonces lo puedo expresar como 5 por 1, ya que 5 por 1 es 5. Aquí lo voy a expresar como 4 por 1, aquí colocamos 4 y aquí lo expreso como 3 por 1, colocamos aquí 3. Muy bien, ahora vamos a trabajar con los vectores que están en el eje Y. Tenemos aquí dos vectores. Como tienen sentidos opuestos, vamos a proceder a restar. 9 menos 4, eso vendría a ser 5, pero el sentido sería hacia abajo porque el vector de mayor módulo, su sentido es hacia abajo. Estos dos vectores se eliminan y ahora voy a trabajar con los vectores que están en el eje X. Como tienen sentidos contrarios, también voy a pasar a restar, eso vendría a ser 12, pero el sentido sería hacia la derecha porque el mayor módulo está hacia la derecha. Este vector va a reemplazar a estos dos vectores. Al final nos quedamos con estos dos vectores. Hay que recordar que estos dos vectores forman 90 grados, ahí lo tenemos, trazamos sus proyecciones para realizar la resultante. Profesor, para hallar el módulo de la resultante, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Claro que sí, Leo, muy bien. Reemplazamos. En vez de A coloco 12, en vez de B coloco 5, 12 al cuadrado 144, 5 al cuadrado 25, procedemos a sumar y raíz cuadrada de 169, eso vendría a ser 13. El módulo del vector resultante y la respuesta del ejercicio número 5. Continuamos. Ejercicio número 6 dice así: calcular el módulo del vector resultante del siguiente sistema de vectores. Tenemos aquí, estimados amigos, el gráfico. Aquí lo he colocado nuevamente donde vamos a hacer la resolución. Recuerden que los vectores deben estar ubicados en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, el vector de color verde lo voy a descomponer. Partiendo del origen, terminando en el extremo, forman 90 grados y estos dos vectores van a reemplazar a este vector. Muy bien, este ángulo pertenece al triángulo notable de 53 y 37, cuyos lados son 5K, 4K y 3K. Ahora, 10 debe coincidir con 5K. Para que coincidan lo voy a expresar de la siguiente manera, como 5 por 2. 5 por 2 es 10. Por lo tanto, aquí lo voy a expresar como un 4 por 2, esto sería 8, y aquí lo expreso como un 3 por 2, acá sería 6. Ahí lo tenemos. También voy a descomponer este vector ya que no corresponde al eje X ni al eje Y. Partimos del origen, terminamos en el extremo, forma 90 grados y estos dos vectores reemplazan a este vector. Este ángulo pertenece al triángulo notable de 45 grados, cuyos lados son K raíz de 2, K y K. Muy bien, estos dos deben ser iguales. Para que sean iguales, ¿cuánto sería el valor de K? 3, profesor. Muy bien. Y reemplazamos 3 por acá y 3 por acá. Ahí lo tenemos. Muy bien, vamos a trabajar ahora aquí en la parte inferior. Vamos a trabajar con los vectores que están en el eje Y. Como pueden apreciar, acá hay dos vectores que tienen sentidos contrarios, pero mismo módulo. Profesor, entonces se elimina. Claro que sí, Leo. Entonces aquí en el eje Y solamente me quedo con este vector, el vector de módulo 3. ¿Correcto? Ahora, en el eje X tenemos dos vectores. Como tienen sentidos opuestos, se restan. 6 menos 3 sería 3, pero el sentido sería hacia la izquierda. Estos dos vectores se van. Al final solamente me quedo con dos vectores. Ahí lo tenemos. Estos dos vectores van a formar 90 grados. Trazamos sus proyecciones para trazar la resultante. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. En vez de A coloco 3, en vez de B coloco 3, elevamos al cuadrado, cada uno de ellos sería 9 y 9. Sumamos, esto vendría a ser 18. Ahora 18 lo puedo descomponer como un 9 por 2. A cada uno de ellos le saco su raíz y raíz cuadrada de 9 vendría a ser 3 por raíz cuadrada de 2. Esto sería el módulo de la resultante.
Profesor, pero aquí también podemos aplicar la formulita que vimos anteriormente, ya que me he dado cuenta que estos dos módulos son iguales y forman 90 grados. Muy bien, Leo, por eso me da mucho gusto que estés presente. Hay una forma práctica, como tú manifiestas. Esto se va a dar cuando los módulos son iguales y forman un ángulo de 90 grados. El resultado va a ser el módulo del vector multiplicado por raíz cuadrada de 2. Ahora, reemplazando aquí, en vez de A coloco 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Y vemos que sale lo mismo. Sí, profesor, pero más fácil. Claro que sí, Leo, pero eso depende de recordar algunas formulitas muy conocidas que nos van a servir de mucho para ciertos ejercicios, como en este caso. Muy bien, continuamos. Ejercicio número 7 dice así: determinar el módulo del vector A menos el vector B más el vector C, si el módulo del vector C es igual a 6 y los módulos del vector A y B valen 8. Tenemos aquí el gráfico, estimados amigos. En la parte izquierda voy a hacer la resolución y vamos a colocar los vectores. El vector A, como es positivo, mantiene su sentido, su módulo es de 8 y el ángulo que forma es de 60 grados, ¿correcto? El vector B, acá vemos un signo negativo, eso indica que cambia de sentido. Lo colocamos de esta manera, su módulo es 8 y su ángulo es de 60 grados. El vector C es positivo y lo vamos a colocar con su mismo sentido, su módulo es de 6. Profesor, entonces cuando es negativo cambia de sentido. Claro que sí, Leo, y se trabaja de la misma manera. Ah, ya, profesor. Ahora sí, vemos que estos dos vectores no están en el eje X ni eje Y, por lo tanto los vamos a descomponer. Empezamos con el vector de color verde, partimos del origen, terminamos en el extremo y recuerden que forma 90 grados. Estos dos vectores van a reemplazar a este vector. Este ángulo pertenece al triángulo notable de 60 grados y 30 grados. Ahora, la hipotenusa acá es 8 y aquí es 2K. Para que sean iguales, esto se puede expresar como 2 por 4. Muy bien. Entonces acá sería, por ejemplo, 4 raíz de 3. Reemplazamos y aquí sería 4. Ahí lo tenemos. De la misma manera descomponemos este vector, partimos del origen, terminamos en el extremo, forma 90 grados y este vector va a ser reemplazado por estos dos vectores. Muy bien, mira, vemos que coincide, entonces este lado va a valer 4 raíz de 3 y este lado va a valer 4. Muy bien, vamos a trabajar en el eje Y. Profesor, mire, se pueden ir estos dos vectores. Claro que sí, Leo, tiene el mismo módulo pero sentido contrario, entonces se va. Al final me quedo con este vector, cuyo módulo es de 6. Muy bien. Ahora tengo en el eje X estos dos vectores. Como tiene el mismo sentido, procedemos a sumar. 4 y 4 vendría a ser 8. Muy bien, entonces estos dos vectores desaparecen. Al final me quedo con estos dos vectores. Vamos a colocar aquí en el lado derecho. Recuerden que forma 90 grados. Trazamos sus proyecciones para trazar la resultante. Profesor, aplicamos el teorema de Pitágoras. Muy bien. En vez de A voy a colocar 6, en vez de B coloco 8. Elevamos al cuadrado 36 y 64. Procedemos a sumar. Raíz cuadrada de 100, eso vendría a ser 10. El módulo de la resultante, el ejercicio número 7 y su respectiva respuesta. Continuamos.